Erev Tov, Shavua Tov. Muy bienvenidos y bienvenidas a los que ya llegaron a tiempo, a horario, y a los que se van a ir sumando un poquitito más tarde seguramente. Muy bien, estamos en esta semana de donde promedia el mes de Kislev. Ya ha concluido el día 15 de Kislev, entramos en el 16 de Kislev. Vamos a nuestro estudio dedicarlo en bendita memoria, Leilui Nishmat, de la señora Rachel Bat Israel, de la señora Becky Sabah, Rivka Bat Matilde, de la señora Marta Fritzon Bat María y de la señora Sarita Gittel Bat Haná. Nishmatan Tzerulot Chaim, que se han ido en los 6 meses últimos, la primera, y las otras personas en menos de este mes, a lo largo de este mes que ha transcurrido Heshvan y lo que va de Kislev. Que su recuerdo sea una bendición para sus familias y para todos los que compartimos con ellas algún tiempo de su vivir. Por cierto, también de abril, separando las distancias, dedicamos también todo para la refuah shlema de todas aquellas personas que necesiten de la refuah shlema, de la curación completa. Ustedes pueden pedir cada uno en este momento que el sheur sea por la refuah shlema y diremos el nombre de la persona, por ejemplo, de Frida Bat Esther Débora. Y así ustedes pueden decir también la refuah shlema de vuestros seres queridos que quieran pedir por él. Muy bienvenidos. Rambam nos invita hoy a concluir el segundo capítulo del Tratado de Eruvin, que tiene que ver con todos los espacios comunes que tenemos entre los Yehudim y los no judíos, aprendiendo parte de un vivir y de una experiencia que no nos es ajena, ya que obviamente para todos los que hemos llegado de las diásporas, hemos convivido con el mundo gentil durante décadas, tal vez años o décadas, y de una u otra manera eso también representaba un verdadero desafío. La perashá que transcurre en esta semana es Perashat Vaishlach, que es el tiempo en el cual Jacob se propone llegar a la tierra de Israel y va con todos los enfrentamientos habidos y por haber, también a llegar a encontrarse con su hermano, con su padre, y por cierto con todos los aditamentos que presenta la llegada a la tierra de Israel. Muy bien, la halajá número 13 nos dice el Rambam, Shenei Israelim begoy adarim behatzer achat. Cuando dos judíos y un gentil viven en un mismo patio, Besahru Minagoy Beshabbat, y solo uno de los Yehudim alquila el dominio del gentil en Shabbat. ¿Se acuerdan que había la posibilidad de alquilar el dominio del gentil para poder hacer un espacio común? Josera Ejat Mebatel Reshutol Hashemi. Entonces puede subordinar la propiedad de su dominio al otro. ¿Qué quiere decir? Esto hace obviamente que se permita el transporte en este caso, que es lo que nos viene a explicar aquí el Rambam. El Rambam nos dice que como ninguno de los dos había alquilado la propiedad de los gentiles antes del comienzo del Shabbat, les fue imposible establecer un eruv, ¿no es cierto? O sea que habíamos explicado en el capítulo primero, al final, que se debe establecer un eruv antes del comienzo del Shabbat. Por lo tanto, en este caso, la única alternativa es que uno subordine la propiedad de su dominio a otro. Quiere decir, si uno de los dos Yehudim alquiló el lugar del no judío, entonces entre los dos tiene que haber Josera Ejat Mebatel Reshutol Hashemi. Entonces uno de los dos tiene que renunciar a su propiedad para la función del segundo y de esa manera será posible transportar dentro del dominio. Bejenim metagoy beshemat. De manera similar, dice Rambam, si se presenta la hipotética situación de que el no judío que vivía en ese patio murió en Shabbat,
Entonces, Bevatel a Israelí le Israel a Ajer. Un judío puede subordinar, anular, renunciar la propiedad de su dominio al otro, y así entonces mutar letaltel. Así entonces va a ser posible hacer el piltul, el transporte de un lugar al otro. La halajá número 14 nos dice Rambam, Goy sheizkir mi Goy. ¿Qué pasa cuando la situación es que un gentil alquila su propiedad a otro? Quiere decir, un no judío a otro no judío. Obviamente, esto se va a dar en una situación hipotética en la Gemara entre el sabio Reish Lakish y su alumno Rabbi Hanina, ¿no? Ahí está planteado también todo este escenario hipotético donde si un no judío alquila su propiedad a otro, dice, Im ein arishon, el rishon, si es imposible para el propietario, leotzi hagoya sheni achi yashlim zman sechilto, o sea, si es imposible para el propietario desalojar al segundo gentil hasta la conclusión de su contrato de alquiler, entonces Sohrim Misea Goya Sheni. Entonces hay que alquilar el dominio al segundo gentil, que es aquel que está no es propiedad de él todavía. Imlo allá dice Sheni, Sharei Nichnas Tajat Abealim. Porque ese segundo gentil que entró a alquilar la casa está en lugar ahora del propietario. ויש רשות לראשון להוציא את הגוי הסוחר ממנו בכל עת שירצה, pero si el propietario había escrito una cláusula en el contrato que podía desalojar al inquilino cuando él lo desease, אם לא היה השני עומד, quiere decir si el inquilino no está presente, quiere decir no se encuentra en el lugar, entonces בסחרו הישראלים מן הראשון, y los israelíes alquilaron el lugar del primero, o sea, del propietario, Harei Elu Mutarim, por lo tanto, tiene la posibilidad de transportar. Fíjense todas las alternativas que se nos presentan aquí en el desarrollo de esta halajá. Bien, la halajá número 15, anteúltima, nos dice Hatzar she Israelim begoy sheruim ba. La regla se va a aplicar cuando hay varios judíos, Israel, ¿no? Hatzer Israelim, Begoy Sheruimba, y un gentil viven en el mismo patio. Veayu halonot petujot mi beit israelí ze le beit israelí ze. Y hay ventanas que están abiertas de la casa de un judío a la casa de otro judío. Quiere decir, estamos hablando de que hay ventanas abiertas en el mismo patio. Beasu eruv derech halonot. E hicieron un eruv a través de las ventanas. A pesar, dice, que se les permite transportar artículos, objetos de una casa a la otra a través de las ventanas, ¿no es cierto? Así dice Rambam, pueden hacerlo a través de las ventanas, pero tienen prohibido, obviamente, hacerlo a través de las puertas. Entonces, ¿por qué? Porque explica el Rav Steinsaltz, שאין רשות הגוי אוסרת עליהם אלא לטלטל דרך החצר, אך לא דרך החלונות. Dice, la presencia del gentil en ese patio les prohíbe transportar por medio del patio en sí, pero no a través de las ventanas. Entre las ventanas se puede transportar. Claro, es más difícil, obviamente, hacerlo. Entonces dice, a pesar de que se les permite transportar artículos de una casa a la otra a través de las ventanas, la presencia del gentil hace que se les prohíba transportar artículos a través de las entradas, a no ser que hasta que, a menos que lo alquilen.
She'en rabim na'asim ba'eruv que yahid bimkom goy. Porque siempre que está presente un gentil, no consideramos a un grupo de personas que se unieron a través de un eruv como un solo individuo. Y esto es muy importante saberlo, quiere decir que dado que los Yehudim establecieron un eruv a través de las ventanas, es posible suponer que todos los Yehudim serían considerados como una sola entidad. Esto a su vez haría que se les permitiera llevar, como indica la halajá. Sin embargo, los Rabbanim no permitieron esta indulgencia. ¿Para qué? Bueno, para que no, obviamente, aprovechen esta realidad cuando no está bien llevar a cabo esta realidad. La última halajá de este capítulo 2 nos dice Israel Shehu Mechanel Shabbat Befarese. Llegamos al estatus de un Yehudí. Ese Yehudí es Mechalel Shabbat Befarese. Quiere decir que profana el Shabbat en forma manifiesta y pública. ¿Sí? O Shehu Obed Avodah Zarah. O que Dios no permita es un idólatra. Adora a dioses falsos. Harei que goy lejol de verdad. Dice Rambam, se le considera un gentil con respecto a todas las cosas. Es muy fuerte, es muy interesante, ¿no es cierto? El Rambam es muy poco indulgente con respecto a este cuadro, ¿sí? Veamos también, dice que en Ilhot Avodat Kohabim, en el Rambam, Ilhot Shabbat, el Rab Moshe Feinstein, en sus libros de preguntas y respuestas en Igrot Moshe, precisamente, dicen que existen ciertas indulgencias con respecto al estado de una persona que viola públicamente las leyes de Shabbat en la actualidad. Sin embargo, la actitud general debe seguir siendo rigurosa. Sin embargo, dice el Rav Moshe Feinstein, debería enfatizarse que la descendencia de tales Yehudim tiene una porción completa de su herencia judía. En lugar de evitarlos, explica Rav, una de las luminarias de Estados Unidos de la modernidad, deberíamos hacer todo lo posible para acercarlos a sus raíces espirituales. También el Don Pablo va a mencionar de una u otra manera. Sin embargo, ustedes ven que aquí dice el Rambam específicamente, Israel Shehu Mehalel Shabbat Befaresea, cuando un Yehudí profana el Shabbat públicamente o es idólatra, es como un gentil para todo, y por lo tanto no lo podemos incluir en un eruv, ¿verdad? De no me bate el reshut, ni puede tampoco anular la propiedad de su dominio, es decir, que no participa. Él asojrim ni menos que voy. Debemos alquilar su dominio como alquilamos el dominio de un gentil. ¿Sí? Ahora, hay autores medievales y también postmedievales que afirman que a diferencia de un alquiler de un gentil, la tarifa del alquiler debe ser al menos igual al valor de una prutá. Dijimos, obviamente, una prutá era una moneda de uso corriente, quiere decir un valor mínimo, ínfimo. Pero sin embargo el Rambam no hace esta redacción, o sea, no considera esta realidad. Ahora, en la actualidad, para traer un poco la halajá actual, dice el Rav Steinsaltz, los eruvim establecidos en la mayoría de las comunidades modernas incluyen a muchos judíos cuya conducta hasta ahora no refleja observancia completa de las leyes de Shabbat. Entonces, estos eruvim son aceptables porque, como se explica al final del capítulo 5 que vamos a estudiar, se establecen con el consentimiento del gobierno local, que actúa en nombre de todos los habitantes de la ciudad y concede a la comunidad judía permiso para establecer un eruv. ¿Ustedes me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hacen eruv fuera de Israel, obviamente, entonces hay que constatar que el eruv se puede hacer fundamentalmente a través de quién, a través del gobierno local.
de la intendencia municipal. Y en este caso, la intendencia municipal incluye a quién? A todos los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, si se va a hacer un eruv en Buenos Aires, cosa que no hay, pero eso no es por problema de la municipalidad, creo que es un problema más para que se pongan de acuerdo los rabanim. Pero sí hay en Estados Unidos, hay en Londres, hay en varios lugares, no recuerdo otros lugares, si alguien conoce, les agradezco que me lo digan. Entonces, claro, hay que hacer todo eso de acuerdo con las autoridades del lugar. Nosotros pretendíamos hacer en su momento un eruv en Montevideo, pero era muy dificultoso poder hacer un eruv en Montevideo. Primero porque el país es un país ante todo laico. Y segundo, el gobierno que nos tocaba confrontar era un gobierno comunista. Entonces, de una u otra manera, si bien los judíos tenían mucha participación en este gobierno, eran de izquierda realmente muy fuerte y no favorable a Israel, si bien la relación con los judíos era una relación muy cordial, de una u otra manera no era fácil establecer el eruv. Entonces allí la dificultad con respecto a los judíos que no son observantes es menor. Pero prestemos atención que el Rav Moshe Feinstein, que fue, insisto, una de las mayores autoridades que podemos reconocer en el mundo judío ashkenazí, así como el Rav extinto, el Rav Maran Ovadia Yosef, de Zetzadik Libraja, el Rav Feinstein y el Rav Ovadia, por supuesto, en el otro punto, en el otro extremo, ambos sostenían de que aún un yehudí hoy, Mehalel Shabbat de Faresia, un yehudí que sea, que profane el Shabbat públicamente, hay que considerarlo todavía como con la capacidad de poder volver. Si bien en algún momento todo esto se transformaba en hiper riguroso, hoy tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar de mirar la realidad, no solamente de acuerdo a lo que es el din, quiere decir el rigor extremo, sino que una vez que ya sabemos cuál es la ley y cuál es la aplicación de esa ley, la norma, tenemos que movilizarnos un poquitito de esa línea rigurosa para poder comprender a nuestros hermanos judíos que no cumplen por ahí mitzvot. Y pienso que eso debe ser la política que debe alcanzar, por lo menos en el ámbito del judaísmo normativo tradicional, ¿no? O sea, poder ver al otro desde la perspectiva de, como dicen los jajamim, Tinok Shenishba, como un niño pequeño que fue tomado prisionero. Y entonces, bueno, como no supo de otra cosa, entonces obviamente se encuentra con una dificultad y la dificultad significa de que no pudo aprender eventualmente a cambiar su realidad. Como no pudo aprender a cambiar su realidad, entonces se encuentra frente a ese escenario, ¿no? De Tinok She Mishva. Entonces, el Rambam dice que en principio de ese Yehudí que es que profana el Shabbat públicamente. El segundo caso de la idolatría, obviamente ya hoy en siglo XXI, creo que podemos, sí, el hombre se reverencia ante las marcas, ante el poder, ante el dinero, ante la propiedad, pero bueno, las idolatrías a las cuales el Rambam se refiere no son esas. Sin embargo, dice que no se lo puede incluir en el eruv hasta tanto, ¿no? Y no puede tampoco renunciar, subordinar o renunciar a su dominio, sino que se le debe alquilar el dominio como a un gentil. Abalima ya miran minim. Presten atención ahora. El Rambam hace una distinción aquí muy, muy grande y demasiado fuerte. Uno está el que profana el Shabbat públicamente o el que es idólatra. Pero imaya minan minim. Pero si se refiere a un min. Min significa un hereje. Y aquí, obviamente, nosotros tenemos una tefilá que fue incorporada en la Amidá. Ustedes saben. La oración individual del pueblo judío establecida por los sabios de la Gran Asamblea originalmente tenía 18 bendiciones, ¿verdad? Shmona Esrei Berajot, a la sede.
quiere decir 18 bendiciones. Sin embargo, esa amidad en el siglo II de la era común, hace 1800 años atrás, sufrió un pequeño cambio y se agregó una 19ª brajá. Y esa 19ª brajá, que se estableció en Yavne, ya después de la destrucción de Jerusalén, es la que empieza con las palabras Laminim Belamalshinim al Tehi Tikva. Para los herejes, Laminim y los Malshinim, los delatores, que no haya tipo de esperanza alguna. Entonces, ¿quiénes son los Minim? Minim son, como dice Rav Steinsaltz, Kofrim. Después vamos a ver que el concepto que habla Rambam en Hot Teshuvah tiene un concepto mucho más crudo acerca de los minim. Pero en este caso, ¿quiénes son los minim? Acá lo traducen como no creyentes. ¿Quiénes son? Dice, Abal, Imayamin mina minim, si era de los herejes, She'einam obdim abodazara, que no son idólatras. O que tampoco, dice, pero que no, tampoco profanan el Shabbat. Kegon a tzdokim u baitusim, como los saduceos y los baituseos, baitusim y tzdokim. Claro, ustedes se preguntan quiénes son, ¿verdad? Bueno, tzadok y baitos representaron, obviamente, una tendencia en el seno del pueblo judío y crearon una escuela de pensamiento llamado Sadukim o Saduceos. Por supuesto que el pueblo judío tuvo, y me voy a detener un minuto en esto porque creo que es muy importante que todo el mundo entienda lo que son Sadukim y Baitosim. Tzadok y Baitos fueron los alumnos de Antígonos Ish Soho. Cuando nosotros estudiamos el Pirkei Avot, el Tratado de Principios, bueno, el Tratado de Principios habla acerca de la tradición oral de la Torah, ¿no? Moshe recibió la Torah en el Sinai, se la entregó a Yoshua, Yoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres de la Magna Asamblea. Y así dijeron tres cosas: ser circunspectos en el juicio, y tener muchos alumnos, por ejemplo, son las cosas que dijeron, y hacer un ser contorno de la Torah. Bueno, esa es la primera Mishnah de Pirkei Avot. La segunda Mishnah habla de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik fue Shimon el Justo, un Kohen Gadol, Misheyarei Anshei Knesset HaGedolah, de los últimos integrantes de esa famosa Gran Asamblea, que es la que produce prácticamente la estabilización del pueblo judío en la época del Segundo Templo, en la época del retorno a Sion, y que es un poquitito la base de acción de Ezra y de Nehemías. Una obra maravillosa. Shimon HaTzadik es uno de esos últimos, y él decía tres cosas: Al-Shushal Barima Olamomet, a la Torah, de la Abodá, de alguien de Chesadim. Todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? Sobre la Torah, sobre el culto a Dios, el estudio, el culto y las obras de bien. Después de Shimon HaTzadik aparece Antígonos Ish Soho. Antígonos, el hombre que vivía en la ciudad de Soho, fue alumno de Shimon Kibel Mimel, recibió de él. Lo curioso es que él dijo: Al tiuka abadima meshamshim et harav al menat bekabel knas, ela tiuka abadima meshamshim et harav shelo al menat bekabel knas. La mayor inversión de la enseñanza de Antígonos fue dirigida a sus alumnos. Por supuesto, ellos cuando hablan están hablando a su audiencia, que son sus alumnos. Y entonces él dijo: no ser como los esclavos que sirven a sus amos para recibir una recompensa, un premio, sino sed como esclavos que sirven a su amo para no recibir ninguna recompensa. ¿Qué significa esto? En todo lo que es Avodat Hashem, todo lo que representa el escenario de lo cual hablaba su maestro
tanto el ser estudioso, o servir a Dios, o hacer buenas obras, que todo eso lo hagamos de Shem Shammai, por amor a Dios, pero que no lo hagamos eventualmente para recibir un premio. Esta realidad, en ese momento, nos dicen los comentarios de la Mishnah, porque no aparecen los herederos directos de Antígonos y Sojo, aparecen que entre sus alumnos hay dos que desisten de su camino y desisten apartarse de esa tradición oral que empezó en el monte Sinaí. El monte Sinaí tiene, como todas las montañas, dos laderas, ¿no? Un lado es la Torá escrita y el otro es la Torá oral. Moshe Rabbeinu recibió esas dos dimensiones. La Torá escrita, por supuesto, sagradísima, y la Torá oral, que es la palabra de Hashem, traducida a Moshe para que entienda la Torá. Y Moshe esa Torá la transmite a Yoshua, Yoshua a los ancianos a los hombres de la mano asamblea, Shimon a Tzadik, Antígonos y Sojo, y así sucesivamente hasta nosotros hoy en día, salvando las distancias. Entonces, dos alumnos de Antígonos y Sojo, para que no se me pierdan en el intento, dos alumnos de Antígonos y Sojo, uno se llamaba Tzadok y el otro Baitos. Quiero que vean que, así como hay nombres hebreos puros, Tzadok, también está Baitos, que es un nombre como Antígonos, un nombre griego. Ahora que estamos llegando a Hanukkah, para que vean también que estamos hablando, ¿cierto?, de la época del final de la Knesset Agdolá, estamos en plena época griega, y aquí obviamente se produce la gran escisión. Estos dos alumnos de Antígonos y Sojo discuten con su maestro, con Antígonos, y le dicen, ¿cómo es esto? ¿Y dónde está el concepto de la recompensa? Al final de cuentas, todo lo que hacemos tiene que tener una recompensa, porque si no hay recompensa, entonces, ¿qué hace el Todopoderoso con el hombre? Y Antígonos obviamente había dicho, seamos como los esclavos que sirven a su amo, pero no para recibir una recompensa. Claro que existe entre los principios del judaísmo, no les quepa ninguna duda. El Rambam lo propone en sus 13 principios de la fe. ¿No es cierto que Akadosh Baruj Hu castiga a los perversos y premia y recompensa a los justos? El concepto de Sahar Ba'onesh, de recompensa y castigo, es un concepto central en el pensamiento del Rambam. Pero ¿qué significa la recompensa y el castigo? La recompensa y el castigo no significa que yo haga, ¿no es cierto?, una articulación de esos elementos y que diga, voy a hacer tal cosa porque me va a recompensar y no voy a hacer tal otra porque me puede llegar a generar un castigo. Buscar el ejercicio práctico de un judaísmo en función de aquello que me puede beneficiar y no perjudicar. Por eso, después, obviamente, 100 años después, o 150 años después, venía Rabbi Yehuda Nasi, el mismísimo compilador de la ley oral, diciendo, Ebu Zeirin, hay que ser cuidadoso con mitzvah kalá que bajamura, Ebu Zeir. Sé muy cuidadoso, tanto con una mitzvah que tiene mucho peso, una gravedad importante en su acción, como una mitzvah kalá, leve. Porque nadie puede saber, nadie puede calcular cuál es la recompensa por las mitzvahs. Tzadok y Baitos entonces disienten con su maestro. ¿Cómo nos estás diciendo que seamos como esclavos que sirven a su señor, a su amo, sin la idea de recibir un premio? No existe entonces. Entonces, todo lo que están diciendo los Jajamim, ellos dedujeron, todo lo que nos estás enseñando es una enseñanza particular, privada, casi caprichosa, y por lo tanto no le podemos dar valor a las palabras de los sabios. Entonces, Tzadok y Baitos se abren, se separan del judaísmo tradicional, de este judaísmo de transmisión, y dicen, no hay lugar,
sino para una sola Torah. Torah Shelichta. Nosotros cumplimos todo lo escrito, pero no le damos autoridad a lo oral, a todo aquello que los Rabbanim fueron creando alrededor, a partir de lo que Moshe Rabenu tuvo como enseñanza en el monte Sinaí del mismísimo Kadosh Baruj Hu. Y esto es muy fuerte, porque en esta época, para que se quieran ubicar, cuando nace todo esto, y allí por el siglo II antes de la era común. Hace 2200 años que se produce este cisma. Entonces, para Tzadok y Baitos, los Tzadokim y los Baitosim, después agrupados en Tzadokim, los saduceos, la única Torah es la Torah escrita. Entonces ellos no tienen alcance a lo que es la perspectiva de los sabios. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan el pensamiento de Tzadok y Baitos. La Sagrada Torah dice con respecto a Shabbat. No hay muchas prohibiciones en la Torah escrita respecto al Shabbat. Pero hay varias, 2 o 3, pero una en particular que es muy explícita. Dice la Sagrada Torah con respecto al Shabbat: Lo teba'aru esh bechol moshvotechem beyom Shabbat. No habréis de encender fuegos en todos vuestros asentamientos en el día de Shabbat. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué significa en la proyección rabínica tradicional hasta el día de hoy? Que una de las melajot prohibidas en Shabbat es encender fuego. Y en extensión, hoy en día, prender la luz, electricidad, ventilador, aire acondicionado, todo lo que mueva, ¿no es cierto?, filamentos. Entonces, esa es la prohibición. Ahora bien, por supuesto que para eso necesitamos de qué? De la Torah Shebe'al Peh, quiere decir la tradición rabínica generacional que nos hace llegar hoy la halajá y psuká, quiere decir la halajá que cumplimos en cada Shabbat, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo entendieron esto los tzadikim y baitosim? No encenderéis fuego en vuestros asentamientos en el día de Shabbat. Entonces, ¿qué son los asentamientos? Bechol moshvotechem. Moshvotechem, moshav, es bamakom shatay yoshev, en el lugar donde tú vives, donde tú te sientas. Yoshev significa la casa. Por lo tanto, los tzadukim en Shabbat, su casa estaba a oscuras, porque allí no se podía encender fuego, pero en la calle podían encender fuego. Esta es la perspectiva de la Torá saducea. Quiere decir una cosa que es absurda, ridícula. Y entonces de ahí nace obviamente todo el concepto de la mala interpretación. El ejemplo más constante y sonante es que cuando llegaba la festividad de Pesaj, ¿verdad? Había que salir al campo cuando terminaba el primer día festivo de Pesaj, el Yom Tov Rishon. Había que ir a los campos y a la noche mismo se iba a recoger la cebada. A recoger cebada. Y esa cebada se ofrecía al día siguiente como un corbán, como un sacrificio vegetal, que es conocido como el corbán ha-omer, el sacrificio del omer. ¿De acuerdo? Aquí también se genera una discusión. La Sagrada Torah dice con respecto al omer: Usfartem lachem mimajorat ha-Shabbat, miyom aviachem et omer atenufa, sheba Shabbatot zenimot vihiyena, ad ha-Shabbat ha-Shevi'it tisperu 50 yom. Dice entonces: contaréis para vosotros, Usfartem lachem mimajorat ha-Shabbat, desde el día siguiente al Shabbat. Usfartem lachem mimajorat ha-Shabbat, miyom aviachem et omer atenufa, desde el día en que traeréis el Omer,
en ascensión, la ofrenda vegetal de la cebada. Sheva Shabbatot temimot tihena. 7 Shabbatot íntegros serán. Admi Majorata Shabbat Sheli'i. Hasta la mañana del séptimo Shabbat, séptima semana. Isperu Hamishim Yom. Contaréis 50 días. Vehikrabten. Mincha Hanashah Hashem. Y habréis de ofrecer una ofrenda nueva ante Hashem. Bueno, creo que todo el mundo entiende que estoy hablando de Sefirat HaOmer, que son los días y las semanas que contamos a partir del final del primer día de Pesach, la noche del primer día de Pesach que termina, 16 de Nisan, y empezamos a contar Sheva Shabbatot Temimot. Ahora bien, los Tzedukim no seguían la regla de los Jajamim. Los otros Jajamim, los que están enfrentados con ellos, se llaman Prushim. Los Prushim son los famosos fariseos, que para el mundo cristiano son una mala palabra. Para el mundo de Israel, los Prushim son los Jajamim que han dado a luz a toda esta Torah oral que se sostiene hasta nuestros días y que nos permite a nosotros entender una realidad que de otra manera no podríamos entender. ¿Qué dijeron los Prushim? Usfartem lachem mi majorat Shabbat. Contaréis para vosotros desde el día siguiente del Shabbat. Los Prushim entienden que Shabbat tiene dos acepciones. Dos. La primera acepción es el Shabbat de la creación. Vayihar Elohim Bayom HaShevi'i. Concluyó Dios en el día séptimo. Ese es el Shabbat de la creación. Entonces, una concepción del Shabbat es Shabbat, Shabbat. Pero la segunda, Shabbat, también se denomina así al Yom Tov, al día festivo. Contaréis para vosotros al día siguiente del día festivo, Usfartem lachem mi majorat Shabbat. ¿Qué significa? Contaréis no solamente del Shabbat, sino al día siguiente del día festivo. Y si el día festivo fue domingo, entonces empiezo a contar el Omer la noche del domingo, que ya es lunes. Y si es lunes al martes, o el miércoles, o el jueves, en fin, cuando sea. Los Tzedukim, que no tienen la tradición oral de los Jajamim Prushim, dicen, Usfartem lachem mi majorot Shabbat, contar al día siguiente del Shabbat. Los Tzedukim siempre empezaban con la cuenta del Omer, ¿qué día? El domingo. ¿Se dan cuenta qué diferencia, no? O sea que indefectiblemente, para los Tzedukim, Shavuot siempre caía un día domingo. Siempre caía un día domingo, el día 50. Y esa es la falta de la Torah oral. Porque en realidad el Omer se empieza a contar desde la noche, que es el nuevo día, básicamente, que tiene que ver con cualquier día de la semana, no necesariamente el día domingo. Toda la tradición saducea fue la que fue adoptada por la iglesia después. Allí es donde llega la conexión con los minim. Estos minim que está hablando el Rambam, los cita, dice, si era de los minim, que no son idólatras, porque los tzadukim no eran idólatras, ven mejalelim Shabbat, y no profanan el Shabbat, que gon tzedukim o baitosim, como tzedukim y baitosim, quiere decir, estos sabios eran sabios, que tenían sus dudas sobre la tradición y la autoridad de los sabios de la Torah oral. Entonces dicen, dejó la kofrim, la Torah shebe'al peh, y todos aquellos que niegan la Torah oral. Les decía lo de la iglesia porque la iglesia cristiana, que también celebra la Pascua, salvando la distancia, 50 días después tiene el domingo de Pentecostés. El domingo de Pentecostés, Pente es 50.
y tiene que ver con Shavuot, pero no tiene ningún significado de Shavuot para la iglesia. La ven como un culto que fuera. La tradición de los tzadukim primero estuvo muy presente en el pueblo judío, quiero que sepa. Fue muy fuerte. Y en la época de los Hashmonaim, que eran sacerdotes, era más fuerte todavía la tradición de los tzedukim. Había un Beit Din en aquella época de los Hashmonaim y dominaban los tzedukim. Por ello, los tzedukim llamaron a sus contrincantes Prushim. ¿Saben lo que significa Prushim? Altifrosh min hatzibur, no te apartes de la comunidad. Ellos eran el pueblo, ellos eran la autoridad, los otros eran los apartados, los Prushim, los que se fueron de la línea, no ellos. Y todo esto pasó en la famosa época de las Zugot, de las parejas de sabios. La que ustedes más conocen es Hillel de Shammai, ¿no? Hillel y Shammai. Pero en la tercera generación de esos sabios aparece uno en particular que se llama Shimon ben Shetach. Es mucha información, yo lo sé, pero es apasionante que sepamos, porque la historia de Hanukkah también tiene su fase oscura, que es cómo el Bet Adin Hashmonaí estaba dominado por los Tzedukim, que eran mayoría, hasta que llegó Shimon ben Shetach. ¿Quién era Shimon ben Shetach? Nada más y nada menos que el hermano de la reina, cuñado del rey, el último rey Hashmonaíta. Mucha información, yo lo sé, pero quiero que entiendan de que estamos estudiando el Alajá y no podemos negar esta parte de la historia. Porque el Alajá que estudiamos hoy, Mitzvot Eruv, la Mitzvah del Eruv, es de los Jajamim. Si estamos estudiando ya, es porque es una Mitzvah de Jajamim, nada más y nada menos. Decía de Shimon ben Shetach, ustedes pueden ver cuando termina Antiguo Nosish Sohó, que comenzamos en Pirkei Avot, la época de las Zugot, parejas. Yoshua ben Peragia, ben Itayar, Belí, etc. Y vamos a ver que la tercera de las parejas aparece Shimon ben Shetach. Parejas son porque uno era el presidente del Sanedrín y el segundo era el jefe del tribunal rabínico. Estamos en la época del último rey Hashmonaíta. ¿Saben en qué época? Estamos en el año 70 antes de la era común. Nada más y nada menos. Está por llegar Roma al territorio. El rey de los judíos fue un rey muy importante. Alexander Yanai, Alejandro Janeo, casado con Shlomzion Amalcá, o Shlomit Alexandra, Shlomit Alejandra. Shimon ben Shetach, el rey Alexander Yanai, era tzeduki. Él era descendiente de Kohanim y también él había adoptado la figura de los tzeduki. Nada más que hacia el final de su reinado, él se arrepintió y se transformó, autorizó a los Prushim a ocupar el lugar principal del tribunal rabínico y de la Sanedrín. Y es así como cambió toda la historia. Después de Shimon ben Shetach vendrá una cuarta pareja y después de la cuarta pareja vendrán los monumentos de esa época de las parejas, plena época de Roma y la destrucción del segundo templo, que son Hillel y Shammai. Después seguirá el camino de los Tanaim, los sabios de la Mishnah. Y todo esto son los tzedukim. Hoy en día, desde entonces, los tzedukim y baitosim perdieron, obviamente, su hegemonía, y los que heredaron un poco todo el camino de los tzedukim y baitosim fueron los caraítas, los Karaim. Karaim viene de la palabra Mikra. Mikra es el texto escrito.
Por supuesto que hoy los Karaim han cambiado mucho, bueno, hay que leer mucho sobre ellos también. Hay muchas comunidades caraítas aquí en Israel, pero por supuesto que se han ayornado un poco en los contenidos desde ya, ¿no? Aunque mantienen cierta fidelidad a estos pensamientos. El Rambam entonces nos decía, pero si se trata de minim, hablábamos del hombre que profana el Shabbat o que es Obed Avodah Zarah. Pero si hablamos de los minim, que no son idólatras ni que profanan el Shabbat, como los tzedukim y los baitosim, y todos aquellos que profanan, que niegan la ley oral, Kofrim Batorah Shebe'al Peh, eventualmente, ¿sí? Sí, estaba leyendo uno de los comentarios de los comentaristas del Rambam, que tenía a mano, y donde en el Jot Teshuvah el Rambam dice que Tzadok y Baitos eran estudiantes talentosos de Antígonos y Socó. Desilusionados con los maestros de su maestro, comenzaron a dividirse en grupos con la intención de desviar a la gente de la observancia de las mitzvot. Cuando vieron la lealtad del pueblo, adoptaron una nueva táctica, alegando que solo la ley escrita era de origen divino. La ley oral, sostenían, era una invención humana. Por eso Rambam dice que aquellos que niegan la Torah oral, Ralosh el Dobar, para darte una idea final, dice, es que quien no reconoce la mitzvah de un eruv, quiere decir que no lo reconoce, no puede participar en un eruv. ¿Por qué? Porque es una persona que niega el fundamento del eruv. Entonces, con quien no acepta, no se lo puede hacer. Tampoco se puede alquilar su propiedad, porque no se le considera un gentil. Es un kofer baikar, es un hereje, básicamente. La alternativa es que esa persona renuncie a su propiedad o a la propiedad de su dominio a un yehudí que sea de conducta, obviamente, temerosa y kasher, y de esta manera es su posible corrección. Vejeni Maya Israel Ejad Kasher, desde Atzduk y Behatzer, dice, del mismo modo, si un judío cuya conducta es aceptable convive con este tzeduki en el mismo patio, eran fenómenos que se podían dar, la presencia del tzeduki hace que se prohíba, obviamente, el transporte, el traslado, el transporte en el patio, a menos que se subordine la propiedad de su dominio a su colega. Entonces, miren ustedes, cerrando, este es el final del capítulo 16. Cerramos entonces una etapa, aquí el capítulo 16, perdón, un capítulo, iba a decir una etapa también, donde el Rambam nos trae una de las experiencias más dolorosas en el seno del pueblo judío, porque la época de Roma marcó una gran diferencia entre aquellos que estaban a favor de Roma, comillas, a favor de la no guerra, y otros que estaban a favor de la guerra. Eso marcó también una diferencia muy grande en el pueblo, pero eso tenía que ver con la supervivencia del pueblo judío, físicamente y en su territorio. Acá los tzedukim y los prushim es un escenario realmente grave, porque digamos que o toda la tradición oral que venía desde Moshe Rabbeinu podía caer a foja cero y perderse toda la tradición oral, o eventualmente rescatar toda esa función. Toda esa tradición oral luego fue redactada, compilada, llamémoslo así, en una obra fundamental, monumental, llamada la Mishnah. La Mishnah es la recopilación de la ley oral. Y esa Mishnah sirvió para poder comprender la prolongación, es el brazo de prolongación de la Torah escrita.
Y a partir de allí, cuando hoy en día estamos estudiando con favor de Dios el Daf Yomi, cuando se ha hecho tan viral, comillas, el tema del Daf Yomi, y gracias a Dios, nuestro Beit Midrash, a partir del Moré Yosef, el Daf Yomi viene con una constante dentro de todos los días, y los invitamos realmente a ser parte de ese esfuerzo y de ese conocimiento, desde ya, ante todo y por sobre todo, el hecho de que estudiemos la Gemara. No es que la Gemara es el final último del estudio. Yo también insisto mucho a toda mi comunidad, y de hecho lo hacemos durante la semana y lo hacemos durante Shabbat también, estudiar Tanaj. No podemos perder de vista el Tanaj. Ya vieron que en Shabbat, Torah y Haftarah, Torah y Naví, forman parte de un bloque único. Entonces, cuando decía estudiábamos el Daf Yomi, ¿qué estudiamos en la Gemara? La Gemara es analizar la Mishnah, que es analizar toda la ley oral y todos los vericuetos de la oralidad. Pero que en última instancia, todo ese estudio de la ley oral, que es, otra vez, desentrañar la Mishnah, que fue una compilación, prácticamente poder reunir 1500 años en un libro, en 6 tratados, viene la Gemara a abrir windows, ventanas, y a mostrarnos otra interpretación. Pero todo eso conduce a dónde? Todo eso que es el gran monumento de la Torah oral. Todo tiene su punto de partida en Hamishah Humshei Torah, en los 5 libros de la Torah. Esa es la riqueza. Ese es el mundo maravilloso que tiene el pueblo de Israel. El hecho de poder pasar, volver a pasar y volver a pasar y repasar todo ese escenario del estudio. Y eso es, obviamente, lo que venimos hoy en día a marcar en el judaísmo normativo. Cuando ustedes se preguntan por qué la ortodoxia y por qué no el conservadurismo, por qué no el reformismo, bueno, gran parte de la herencia del mundo reformista y algunos conservadores es marcar la no existencia de Samhut Jajamim, que no existe la autoridad rabínica generacional. Ellos entienden de que seguramente hubo un momento en el cual Dios habló desde el cielo y que entregó la Torá. Pero ellos, al mejor estilo del mundo tzduquí, de los saduceos, sostienen que lo de los rabinos es una invención humana. Y por lo tanto, para ellos, toda la halajá es cambiable. Lo que era actual para el Mejaber del Shulchan Aruch, para Maran Yosef Karo en el siglo XVI, dejó de ser actual hoy, en el siglo XXI. Entonces, obviamente, empiezan a hablar de una halajá que ellos la definen como dinámica. No entienden lo que es dinamismo. Lo dinámico significa que yo puedo convivir al lado de Moshe Rabbeinu, entendiendo su halajá y trayéndola a mis días. Eso es dinámico, no cambiando la halajá. Si Moshe Rabbeinu o el profeta Yeshayahu o el Maharal de Praga o el Rav Kook o mi abuelo se levantan y ve lo que hace su nieto o hace el pueblo judío cumpliendo la Torá, se van a dar cuenta y decir, bueno, esto es parte de lo que nosotros estudiamos. Esa es la tradición generacional. Pero han venido estos movimientos de la época, la época del iluminismo, de la revolución industrial, primero la reforma y después el conservadorismo en todas sus manifestaciones, a dar por tierra con este concepto de la Samhut Jajamim, de la autoridad rabínica. Ni que hablar después con respecto a el estudio de las fuentes, de la Biblia, de la Torá y del Tanaj. Porque ellos parten de la base, por favor, averigüenlo, de lo que representa el estudio de la Torá, a partir de lo que representan la crítica bíblica. Que es una crítica que es una escuela alemana de Julius Bellhausen, siglo XIX,
que dice que la Torá es simplemente la sumatoria de fuentes, 4 en este caso, que se juntaron en distintas épocas, en distintos tiempos, y dieron a luz a lo que es nuestra Torá. Eso es lo triste. Por eso es que estamos en disenso con el mundo conservador y reformista. No porque escuchan música en Shabbat o porque toman cualquier vino o porque se sientan juntos en la sinagoga o porque, en fin, dejemos las formalidades. Vayamos a buscar el fondo de la cuestión. Entonces, cuando a una persona se le explica por qué eventualmente su giur no ha sido reconocido, la persona no se debe ofender. La persona lo ha hecho seguramente con la mejor intención, pero desde el otro lado no lo hicieron con la mejor intención, porque le han coartado, le han cortado, le han sacado una parte de la verdad. Y la parte de la verdad significa lo que Rambam decía, ¿no? Anima a mí, yo creo con fe entera y sincera. Bueno, terminamos el segundo capítulo de Eruvin. Pensaba empezar el tercero, pero bueno, así pasa. El hombre propone y Dios dispone. Espero haber sido un poquitito claro. Espero que todo esto le lleve a muchos de ustedes a poder buscar información. No busquen información barata, perdón por la palabra, ¿no? Busquemos información sensata. Hay a veces escritos en inglés que pueden ser traducidos a una traducción relativa en español, pero por lo menos que son motivos reales para poder estudiar acerca de saduceos y Baitusim, porque es un tema muy, muy importante, ¿no? Como hay libros que hablan sobre las sectas judías en los tiempos de Jesús, libros que se editaron en Argentina, y que son libros muy importantes también para que conozcamos qué pasaba en el pueblo judío en esa época. La presencia de Grecia y Hanukkah como milagro también pasa por allí. No se olviden de eso. Bueno, muchas gracias, Shavuot Tov. Nos encontraremos la próxima semana desde Hashem, comenzando con el capítulo 3. Que estemos muy bien. Gracias a todos.